Un acuerdo ministerial ratifica el techo de $5.072 para evitar que haya ingresos en el sector público que superen los del presidente de la República. Las cámaras de comercio e industrias de Guayaquil presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para declarar ilegal la ley que aumentó el IVA al 15%. Hospitales de Guayaquil recibieron pacientes con síntomas de deshidratación en medio de la alerta por las altas temperaturas y radiación que se extendió a todo el país. La investigación del caso Metástasis revela, según un testigo, que el narcotraficante Leandro Norero entregó $200.000 al exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, por intermedio de Claudia Garzón, comisionada de pacificación carcelaria. El aeropuerto Mariscal Sucre suspenderá operaciones durante 13 sábados, de mayo a septiembre, debido al mantenimiento de los 70.275 metros cuadrados que tiene la pista. Tras ganar las elecciones con el 87% de los votos, Putin acusó a la OTAN de combatir a las tropas rusas en Ucrania. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar. Comenzamos con las últimas decisiones del gobierno de Daniel Noboa sobre los sueldos dorados en el sector público. Burocracia, fin a las prebendas. El gobierno fijó un techo para las remuneraciones en el sector público que no pueden superar al salario mensual que recibe el presidente de la República. El Ministerio del Trabajo elaboró una escala que deberá ser aplicada en todas las entidades. Esa medida se tomó después de detectar que al menos 1.000 empleados ganan más que Daniel Noboa. Luisa María Heredia con el informe. Ya lo decía un decreto ejecutivo y ahora también un acuerdo ministerial que el gobierno publicó este domingo. El salario de los servidores públicos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República, que son $5.072. Ese es el monto máximo que puede ganar un trabajador de cualquier entidad del Estado, incluidas las empresas públicas como CNT, CENEL, Celeco, Petroecuador y las instituciones que conforman el régimen seccional autónomo, es decir, en prefecturas y municipios. El Ministerio del Trabajo, como consta en el acuerdo, definió incluso una escala de remuneraciones mensuales para el nivel jerárquico superior, que se divide en 10 grados. Para el primero, que es el más bajo, fija un sueldo de $2.115. Para el grado intermedio, que es el quinto, un salario de $3.247. Y para el décimo, que es el más alto, los $5.072 que recibe el mandatario. Y ese valor, según se detalla en el documento, ya debe incluir todo lo que un servidor debe recibir por concepto de bonificaciones, primas o cualquier otra retribución ocasional o permanente, con excepción del pago de viáticos, gastos de residencia y horas extra. El acuerdo ministerial deja claro que ni aún por contrato colectivo, acta transaccional, laudo de tribunal de conciliación y arbitraje, se podrán establecer remuneraciones que de manera integral superen los límites establecidos. La medida se tomó luego de que el ministerio elaborara un análisis de gastos en personal que develó que hay más de 1.000 puestos en 10 empresas públicas con sueldos superiores al del jefe de Estado. En Petroecuador está la mayor cantidad, 469 servidores públicos. Allí el supervisor de operaciones de transparencia y almacenaje de esmeraldas tiene el salario más alto, $10.657. Siguen CENEL con 323 empleados, Selec, donde hay 128 casos, y la flota petrolera ecuatoriana Flopec con 56. En esa entidad, en cambio, el mayor sueldo es para un capitán, $12.704. Y hay 44 casos más en CNT, precisamente ligados a un contrato colectivo. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, advirtió que el ente encargado de vigilar el cumplimiento de esta disposición es la Contraloría General del Estado, y recordó que la escala deberá ser aplicada de manera inmediata, una vez publicado el acuerdo en el registro oficial. Ahora, autoridades y expertos coinciden en que disponer techos o límites a los sueldos de los trabajadores públicos no es ilegal ni afecta a los derechos adquiridos. Diego Puente con el análisis.
El acuerdo ministerial que pone techo a los ingresos de los trabajadores en el sector público no afecta a derechos laborales. Lo dicen Andrea Muñoz, abogada laboral, y Miguel García, expresidente de la Federación de Servidores Públicos. La normativa no reducirá los sueldos porque es ilegal, pero obliga a cada institución o empresa a regular internamente los ingresos adicionales, bonos por productividad y horas extra. El objetivo es evitar que los trabajadores ganen más que el presidente, es decir, más de $5,072. Se va a regular algo que ya se tenía establecido. Lamentablemente se han dado ciertas, no ha habido límites dentro de las empresas y por eso aparentemente es pues que han tenido estos saldos tan grandes. El acuerdo firmado el sábado 17 afecta a contratos individuales y colectivos, actas transaccionales y laudos de tribunal de conciliación o arbitraje que establecieron ingresos superiores al sueldo presidencial. Deben ser dados de baja ya que incumplieron disposiciones expresas desde el 2010 con la aprobación de la Ley de Servicio Público y que fue ratificado en un decreto del 2018. Pero hay dudas de que lo establecido en el papel se aplique. Yo tengo como 40 años del sector público. Créame, no van, más coloquialmente, no le van a parar bola al acuerdo ministerial. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Trabajo informará a la Contraloría para que puedan determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales de los servidores públicos. La cartera de Estado no considera necesario eliminar los cargos o partidas con cuestionados ingresos. Yo no elimino el cargo. ¿Por qué no elimino el cargo? Porque el cargo es producto de la estructura administrativa de la empresa. Yo no elimino el cargo, lo que hago es regular el sueldo. A finales de marzo se tendrán los resultados de estos ajustes. Por esta regulación, el gobierno prevé un ahorro de $20 millones mensuales. Gremios productivos de Guayaquil presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, que incluye el aumento del IVA y contribuciones temporales de empresas y de las utilidades de los bancos. William John informa. A 2 semanas de que entre en vigencia el IVA del 15%, desde el sector privado intentan ponerle un freno y por eso acudieron a la Corte Constitucional. Los presidentes de las cámaras de comercio y de industrias de Guayaquil presentaron una demanda de inconstitucionalidad de la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Aseguran que esta reforma tributaria viola procedimientos de forma y aspectos de fondo. El presidente envía un proyecto con el incremento del IVA y luego la Asamblea genera una nueva serie de impuestos que no se los debate, que no se participa la ciudadanía para dar sus opiniones y sus ideas y luego estos impuestos son aprobados. Esa manera de hacerlo no es la correcta. El fin no justifica los medios. Y que de paso esta ley incluye contribuciones temporales a las empresas, a las utilidades de los bancos, el IVA diferenciado para materiales de construcción y modificaciones al impuesto a la salida de divisas. Algo que debió salir del Ejecutivo y no de la Asamblea, según los empresarios. Y por eso queremos luchar contra la inseguridad jurídica. Hay que dejar sentado un precedente. En la demanda también advierten sobre la supuesta violación al principio de irretroactividad de la ley en el caso de la contribución temporal de seguridad a las empresas. Restricción en el consumo y un moderado impacto en el índice inflacionario son dos de las consecuencias que se prevén por el incremento del IVA al 15% que regirá desde el 1 de abril en Ecuador. El gobierno no ha indicado todavía cómo hará frente a las reacciones. Con el incremento del IVA solo hay una cosa cierta, que el gobierno va a recaudar $1.071 millones. 1.071 millones que saldrán de los bolsillos de la gente que tendrá que pagar más cuando ponga gasolina en su vehículo o cuando retire dinero de un cajero que no sea de su banco o cuando se compre un par de zapatos. Pero ese impacto en los precios se consolida porque la reforma tributaria llega con una cascada de impuestos. Se está elevando también el ISD, el impuesto a la salida de divisas, lo terminan pagando todos los bienes y servicios en distintas proporciones. Porque no hay bien ni servicio que no haya pagado ISD en alguna fase de su cadena productiva, en la producción, distribución o comercialización. Las otras consecuencias, los otros escenarios están cantados, aunque aún no está clara cuál será la magnitud de ese impacto. Por ejemplo, el incremento de precios en un primer momento se verá reflejado en un alza de la inflación que no será tan representativa como la restricción del consumo, que llegará luego. Todo esto en una economía de bajo crecimiento, de conducta recesiva. Eso sí, se descarta que el gobierno con esa liquidez que obtenga del incremento de las recaudaciones vaya a inyectar recursos en la economía a través de créditos productivos o con obra pública.
y el motivo es uno solo. Lo que sucede es que ese dinero ya se gastó. Entonces, en la práctica, este dinero no es que va a servir para decir, ¿y ahora en qué gastamos? O demos crédito o hagamos tal otro tema. Es un dinero que va a servir para cubrir atrasos que se siguen acumulando. Entonces, una mayor carga impositiva para la población y un crecimiento del país tan marginal que equivale a un estancamiento económico no logran configurar un escenario futuro de optimismo, sino solo para los recaudadores. Metástasis. Corrupción carcelaria. Marcelo Lazo, reo que acompañó al narcotraficante Leandro Norero desde que ingresó a la cárcel de Cotopaxi hasta el día de su asesinato, relata el manejo corrupto de ese centro. Asegura que Norero le entregó $200,000 al director del SNAI, general Pablo Ramírez, con la intermediación de Claudia Garzón. A continuación, más detalles de la versión que rindió ante la Fiscalía. Marcelo Lazo Saavedra, quien estuvo preso por tráfico de armas y drogas, fue amigo cercano del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi. Lo admiraba y lo consideraba un padre. Fue testigo de lo que Norero hizo desde su llegada, cuando le cedió su celda, hasta el 3 de octubre de 2022, día de su asesinato. El pasado sábado a las 10 de la noche, la Fiscalía tomó su versión. Lazo hizo un relato detallado. El primer mes hubo visitas a hacerle regalos, a pedirle plata. Los primeros que llegaron a la celda de Leandro para asegurarse de que él esté cómodo y también recibir el primer pago para las comodidades que necesitaba era el coronel Acurio, director de la cárcel en ese momento, el abogado Gonzalo Díaz, director de Máxima, y el director encargado, que era José Ignacio Arévalo. Empezaron a ir los guías a pedirle plata, a pedirle favores, y él también les pedía que le ingresen cosas. Más que todo, el agente Mendoza y el agente Moya eran los que ingresaban las balas y las armas de fuego. Personalmente, yo vi una Baby Glock y una Glock modelo 17, como las que utilizan los policías, que era la que teníamos escondida en la celda número 9, que había sido la celda del vicepresidente Glass, porque esa celda tenía un vacío en la división de metales del baño. Por ahí se metía la pistola. El amigo de Norero relató una supuesta entrega de dinero al general Pablo Ramírez, con la intermediación de la colombiana Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles. Ella era la encargada de transmitir lo que necesitaba y quería Leandro, para poderle transmitir al general Pablo Ramírez. Entre la visita de Claudia tuvimos la visita del coronel Carolis de Inteligencia, que me revisó la celda mía, que era la número 1, y la celda número 2, que era la de Negrete. Entonces Leandro le dijo a Claudia que le diga a Pablo que eso no podía hacer, que no quería más visitas de Carolis. Se le dio una cuota extra al coronel Acurio para que Carolis no tenga ingreso a transitoria. Y aparte Claudia le dijo a Leandro que lo que necesitaba Pablito, porque así se refería a él, eran unos $200,000 como un donativo para el SNAI, pero que se lo entregue en efectivo a él. Y Leandro le dijo que no había ningún problema, que hable con alias estimado, que él iba a entregarle la plata en Guayaquil. Me encargó a mí que converse con el estimado hasta que esté entregada la plata. Según el amigo de Norero, una semana después Ramírez fue a la cárcel para agradecer el gesto. Tuvimos una visita del general Ramírez antes del censo penitenciario. Él habló conmigo porque yo era el vocero, yo era el encargado de transitoria, yo era la persona que daba la cara por el pabellón. Me dijo que muchas gracias por el dinero y que por favor les llamara de una manera discreta a Leandro y a Israel, hermano de Norero. Acto seguido, yo fui a la celda número 3 y les dije que ya estaba todo hablado, que salgan nomás a hablar con Ramírez, que todo estaba en orden. Ellos salieron a hablar y se pusieron en una esquina al fondo, a donde no enfocaba la cámara, aunque igual se puede ver la salida de ellos y la llegada al lugar donde estaba Ramírez. Norero manejaba todo, financiaba las fiestas y era informado de los operativos de control en la cárcel antes de que sucedan. Se acabó el censo penitenciario, iban a hacer un evento que pagó Leandro. Todos los eventos de la cárcel, agasajos, celebraciones, festivales, todo salía del bolsillo de Leandro. Él incluso remodeló muchas cosas de las oficinas. En la celda de él puso una bomba de agua. Por eso es que en la celda de transitoria número 3 hay agua potable 24/7. Él le dio la plata a Acurio. Y Mauricio Naranjo, él era el que pasaba en las cámaras. Siempre que iba a hacer una requisa o algo, era el encargado de decirnos que escondamos las cosas. El coronel Acurio también nos tenía informados. Ellos le comunicaban a Leandro y Leandro me comunicaba a mí para que les haga guardar a todos sus teléfonos. Marcelo Lazo Saavedra fue testigo de las reuniones entre Norero y otros líderes de bandas para el proceso de pacificación, de su asesinato, y fue quien reconoció su cuerpo.
La celebración del Día del Recluso en la cárcel de Cotopaxi fue una de las actividades que auspició el narcotraficante Leandro Norero en julio del año 2022. En los chats del caso Metástasis se evidencia que alias El Patrón le pidió a su gente de confianza que transfiera dinero para financiar ese festejo a cuentas que pertenecían a empresarios que ahora son procesados por la Fiscalía. Luisa María Heredia amplía el tema. Según los chats que constan en el expediente del caso Metástasis, Leandro Norero financiaba los eventos que se hacían en la cárcel de Cotopaxi. Por ejemplo, para la conmemoración del Día del Recluso. El 18 de julio de 2022, el narcotraficante hizo comprar hasta chanchos, como se evidencia en un diálogo con Eli B. Angulo, alias Estimado, uno de los hombres de confianza del patrón. Mi estimado, ¿habrá chance para hacer una transferencia de 3.000? Transferencia no creo, mi estimado. Depósito en cajero sí, de una, mi estimado. Pero se podrá ahora, no creo. De una, mi estimado. Igual ya pregunto para ver si me ayudan de algunas cuentas con transferencias. Lo que voy a depositar es para un evento que vamos a meter unos chanchos por el Día del Recluso. Acá parece que yo fuera el director. Corriente, Helio Ernesto Arboleda. 2.000 ahí, mi estimado. Ya, mi estimado, de una. Pregúntele que por el tiempo y eso van a meter mañana, AM. Helio Ernesto Arboleda Andrade, empresario, está entre las 13 personas vinculadas la semana pasada al caso Metástasis, precisamente por prestarle su cuenta bancaria a Norero para que mueva dinero. Y no era el único. De acuerdo con el Ministerio Público, lo mismo hacían 4 empresarios más que también están siendo procesados. Angelino, Marcel Loaiza, Eduardo Rodríguez y Rommel Tamayo. En las conversaciones que constan en el proceso se lee que Norero ordenaba también transferencias bancarias a otras 2 mujeres que ahora están vinculadas al caso. La primera es Miriam Alejandra Delgado Chávez, quien asegura a la Fiscalía que valiéndose de su designación como integrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, gestionó comodidades para Norero. En uno de los diálogos extraídos de los celulares del narco, el patrón le pide a alias Rayo, otro de los miembros de su círculo más cercano, que haga una transferencia a su cuenta. ¿Cómo vamos? Alejandra Delgado, 3.000. Ya le hago, señor, deme un momentito. La segunda es la guía penitenciaria Catherine Pilar White Araujo, quien sostiene en Fiscalía que recibió al menos $10.000 por comprar insumos y objetos para Norero, que ingresaba al penal con ayuda de su pareja, el también agente Dani Mendoza. Calor. El termómetro revienta. Atención porque hay alerta de radiación ultravioleta muy alta y extremadamente alta en 18 provincias, acompañada de una ola de calor. Pocas nubes en el cielo, el ingreso de masas de aire cálido y seco desde la zona tropical son la razón de las altas temperaturas. Vanessa Robles con el reporte. La ola de calor que se siente en la costa y sierra desde el fin de semana se mantendrá hasta este martes, con un pronóstico de radiación solar que ahora abarca a todas las provincias del país. 18 de ellas están en riesgo muy alto y extremadamente alto. En la región litoral se prevé que la temperatura oscile entre los 23 grados, como en la ciudad de Santo Domingo, hasta 33 grados, como en Santa Rosa en El Oro. En la sierra, la temperatura mínima será de 7 grados, por ejemplo en Riobamba, y la máxima 26 grados, como se pronostica para Quito, mientras que en la Amazonía, la temperatura se mantendrá entre 19 y 30 grados. Galápagos tendrá temperaturas de entre 24 y 31 grados. Sin embargo, la sensación térmica puede ser entre los 39 y 40 grados centígrados. Mientras que a partir del próximo día miércoles es posible que las temperaturas puedan disminuir, porque se espera un mayor contenido de humedad en el ambiente, así como incluso ya la presencia de lluvias en algunos sectores de la costa ecuatoriana. El pronóstico del INAMI también advierte que la radiación ultravioleta llegará a su punto más alto en Pichincha e Imbabura, superando los 11 puntos, mientras que en parte del callejón interandino y en todas las provincias de la costa será entre 8 y 10 puntos, considerado muy alto. El ingreso de masas de aire bastante cálidas y secas, provenientes desde la parte del Pacífico y desde la zona ecuatorial, desde la zona tropical, y esto ha permitido que la radiación solar pase de manera directa hacia la superficie terrestre, originando que tengamos esas temperaturas bastante altas. El INAMI incluso recomendó evitar exponerse al sol de manera prolongada entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde en la costa, Imbabura y Pichincha. Si las condiciones climáticas se vuelven a presentar como este fin de semana el resto del mes, es probable que la ola de calor se repita.
50 casos se reportan por deshidratación en un hospital de Guayaquil tras las altas temperaturas. Pacientes diabéticos, hipertensos, adultos mayores y menores de edad son los grupos más vulnerables. Bessie Granja con la información. Hasta el consultorio del cardiólogo Alfonso Mora del Hospital Efrén Jurado López del IES en Guayaquil llegan pacientes hipertensos con deshidratación. Este es uno de los síntomas provocados por las altas temperaturas que se registran durante los últimos días y que ponen en riesgo a estos pacientes, pero también a quienes han sido diagnosticados con diabetes e insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ellos de por sí no toman mucha agua, más las pérdidas insensibles que producen estos calores, vienen los golpes de calor, vienen los desmayos. Solo en esta casa de salud en los últimos 2 días, los especialistas han atendido a 50 casos con signos de deshidratación, que es mucho más frecuente en niños y adultos mayores. Tienen esa poca afinidad de buscar para tomar el agua, hay que obligarlos, que estén atentos a que, como por ejemplo si la lengua no está seca, si no hay ojos hundidos, si hay disminución en las lágrimas, ojos resecos. Otros signos de alerta son taquicardia, dificultad para respirar, dolor de cabeza y debilidad. Entre las recomendaciones que brinda el especialista están beber más de 1 litro de agua, evitar el sol, vestir ropa fresca, limitar la actividad al aire libre y acudir al médico. Esto último especialmente para quienes tienen enfermedades preexistentes y donde el chequeo de la presión arterial es imprescindible para evitar un accidente cerebrovascular u otro cuadro de riesgo. Y la ola de calor también afecta a varios países de Latinoamérica. Brasil, Uruguay y Paraguay reportan temperaturas récord que provocan incluso incendios, informa Ileana Suárez. Las altas temperaturas se registraron en la ciudad de Río de Janeiro, específicamente en el barrio de Guaratiba, una región que tiene algunas características geográficas que favorecen la concentración de calor. El sábado la sensación térmica fue de 61 grados centígrados, pero el domingo aumentó a 62,3 a las 9:55 de la mañana, según el sistema de alerta de la ciudad. La población volvió a acudir en masa a las playas para refrescarse. Hasta la fecha, esta es la temperatura más alta registrada desde que el organismo comenzó a tomar mediciones en 2014. Una situación parecida se sintió en Uruguay. Gran parte del país soportó una ola de calor, por lo que la población está en alerta. La sensación térmica se elevó en el oeste y en el norte por una masa de aire muy cálida. En la ciudad de Artigas, las temperaturas variaron entre los 36 y 41 grados centígrados, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y en Paraguay, más de 100 incendios forestales siguen activos en medio de esta ola de intenso calor que ha elevado las temperaturas en la última semana. Los focos de incendios se concentran en los departamentos de Emboscada, Cordillera San Pedro, Paraguarí y Central, así como en la región del Chaco. En Asunción, la sensación térmica alcanzó este viernes los 50 grados. Durante 13 sábados, el aeropuerto Mariscal Sucre suspenderá operaciones por trabajos de mantenimiento. Las aerolíneas deberán reprogramar vuelos, cancelarlos o ubicar a los pasajeros en otros vuelos. Durante 13 sábados entre el 11 de mayo y 21 de septiembre, por 10 y 12 horas diarias, el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela suspenderá operaciones aéreas debido a trabajos de mantenimiento del asfalto. Son 70.275 metros cuadrados de pista. El objetivo es mantener eficiencia y seguridad en el funcionamiento del aeropuerto y evitar cierres imprevistos por trabajos de emergencia como el bacheo. La suspensión de operaciones ha sido autorizada por la Dirección General de Aviación Civil. Unos 5 o 6 vuelos por sábado aproximadamente podrían ser las reprogramaciones. Tenemos que esperar a que cada una de las aerolíneas vaya presentando sus planes de operación para estos días y ahí podremos tener una idea mucho más clara de cuántos serán.
Las aerolíneas que operan en el aeropuerto Mariscal Sucre ya fueron informadas de la suspensión temporal de operaciones y deberán reprogramar los vuelos o ubicar a los pasajeros en otros. Las empresas tendrán que informar a los pasajeros sobre los cambios de itinerarios o cancelaciones de vuelos. Sin embargo, los usuarios que tengan pasajes para las fechas de suspensión pueden contactar a las empresas de servicios aéreos. La información para hacerlo está en la página www.aeropuertoquito.aero/aerolíneas. Keyport también realizará trabajos de mantenimiento. La procesión del Cristo del Consuelo, que congrega a 500,000 personas cada año, está en riesgo. Debido a la situación de inseguridad, las autoridades evalúan negar el permiso para que se organice ese evento masivo, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Es la procesión más grande de Sudamérica, que convoca devotos de diferentes partes del país. Al menos 500,000 personas recorren 27 cuadras en el suburbio suroeste de Guayaquil para expresar su fe. Es la procesión de Cristo del Consuelo. Sin embargo, este año está en riesgo, pese a que la Arquidiócesis de Guayaquil ya solicitó permisos a la Intendencia de Policía del Guayas. Aún no tiene respuesta. La policía está analizando si conviene o no en estos momentos la programación de ese evento. La policía está elaborando una matriz de riesgos que será puesta a consideración este martes en una reunión en la gobernación, en la que habrá una resolución final. Nosotros nos acogemos al criterio que sea lo más conveniente para toda la ciudadanía. En la Arquidiócesis de Guayaquil hay preocupación, pues saben que existe la posibilidad de que se niegue el permiso, mientras en la parroquia Cristo del Consuelo, una zona conflictiva de la urbe, habrá otra reunión este martes para poner opciones en el caso de una respuesta negativa. Una de ellas es hacer un recorrido simbólico en la misma iglesia o congregarse en la plazoleta del Cisne 2, ubicada a 2.5 kilómetros de la parroquia, sitio que tradicionalmente es el punto final de la procesión, que se realiza desde hace 64 años. La Organización Internacional para las Migraciones publicó un informe sobre la movilidad humana. El 63% de encuestados declaró tener la intención de emigrar al extranjero. Más datos con Carla Delgado. Las intenciones de irse del país persisten en la población. Lo ratifica el último estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 63% de los encuestados afirmó que quiere emigrar en los próximos 12 meses y especificaron los destinos. 51.7% quieren ir a Estados Unidos, 18.2% a España, a Canadá el 4.8%, 4.2% a Argentina y a Italia el 3.2%. El estudio devela que los ecuatorianos que quieren ir a Estados Unidos también tienen definida la ciudad. 22% a Nueva York, 15% a California y el 14% a Florida. La motivación principal para migrar es la falta de trabajo, a pesar de que el 72% de los encuestados afirma tener una ocupación laboral como empleado o independiente, pero agregan que trabajan en condiciones precarias, con una retribución que no llega ni al salario básico. Las personas que participaron en esta encuesta tienen entre 18 y 39 años. La Organización Internacional para las Migraciones entrevistó a 2.496 personas. El presidente Vladimir Putin fue reelecto y gobernará Rusia hasta el año 2030. Con más del 87% de los votos, el mandatario venció holgadamente en unas elecciones en las que no se permitió competir a sus verdaderos opositores. El presidente Vladimir Putin extenderá su gobierno por 6 años más, según los resultados de las elecciones. La Comisión Electoral declaró que Putin obtuvo más del 87% de los votos. Tras ganar los comicios en los que todo estaba preparado para garantizar su reelección, el mandatario agradeció la confianza de los votantes, resaltando la alta tasa de participación, que fue más del 70%. En su discurso prometió una Rusia más fuerte y se refirió a la invasión en Ucrania diciendo que los soldados de la OTAN ya están combatiendo contra militares rusos. Aseguró que sus soldados los oyen hablar en francés e inglés y que mueren en grandes cantidades. Sobre un posible conflicto con los países de la Alianza Atlántica, dijo que todo es posible.
pero eso colocará a Rusia a un paso de una tercera guerra mundial. También se refirió a un eventual diálogo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha dicho que pedirá un alto al fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos, previstos a celebrarse en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Dijo que está abierto a negociaciones pacíficas. Sin ningún rival político a la vista, Putin se perfila para ser el gobernante de mayor tiempo dirigiendo Rusia. Y el presidente Vladimir Putin lleva más de 20 años al frente de Rusia, gobernando con mano dura y eliminando todo indicio de oposición. La guerra en Ucrania y su postura en contra de Occidente le han forjado una imagen inquebrantable y su popularidad es alta. A continuación, más sobre su vida y trayectoria política. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en la ciudad rusa de Leningrado, hoy San Petersburgo. Es uno de los hombres más poderosos del mundo y ha sido reelecto como presidente de Rusia. Carismático, implacable con sus detractores, ha sabido ganarse el favor de un amplio sector del pueblo ruso. Putin fue agente de la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, una oscura organización de espionaje contra los ciudadanos, encargada de suprimir cualquier complot desestabilizador del gobierno. Putin después fue director del Servicio Federal de Seguridad ruso, organismo dedicado a eliminar cualquier amenaza contra el Estado. Tras ingresar en la política fue primer ministro del mandatario Boris Yeltsin, quien renunció en medio de un escándalo, por lo que Putin se convirtió en presidente interino. Pero en el año 2000 fue elegido como primer mandatario y desde entonces nadie imaginó que permanecería 24 años en el poder. Su manejo de la crisis separatista de Chechenia le sirvió para adquirir gran popularidad. Enfrentó a la oligarquía rusa, que siempre se había involucrado en la política del país. Esto y un gran crecimiento económico le sirvieron para la reelección en 2004. En el año 2008 hubo un breve intercambio de poder con su primer ministro, Dmitry Medvedev. Putin lo propuso como su sucesor ante el Parlamento. Medvedev triunfó y lo nombró a él como su primer ministro, marcando una obvia alianza entre ambos. Medvedev hizo una enmienda a la Constitución que amplió el mandato de 4 a 6 años. Fue así que en los siguientes comicios Putin volvió a ser candidato, ganó en el año 2012 y la reelección de 2018. En 2021, Putin firmó una ley para volver a estar en la papeleta electoral y así continuar en el poder. En su gobierno, el mandatario ruso trabajó hasta conseguir el control de los medios de comunicación privados y estatales. Ahora cuenta con una reforzada maquinaria propagandística en favor de su imagen y de su régimen. A sus opositores los considera rivales directos y los destinos de cada uno de ellos suelen ser la muerte, la cárcel o el exilio. Putin también se ha asegurado de mantener a Rusia como una pieza clave en la geopolítica mundial. Intervino en la guerra de Siria, estrechó lazos con China y anexó a la península ucraniana de Crimea a su país en 2014. Ahora protagoniza una invasión en el este de Ucrania, con la que asegura está protegiendo a Rusia de las amenazas de Occidente. Pero su ofensiva ha despertado el temor de que quiera apropiarse de otros territorios. Centenares de personas desafiaron al régimen cubano y protestaron en ciudades de la isla contra la escasez de alimentos y los cortes de energía. Los manifestantes salieron desde el fin de semana y en algunos casos se enfrentaron a agentes del orden que intentaron detenerlos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de intentar desestabilizar al país. Las tensiones se han disparado en las últimas semanas en la isla por el aumento del 500% en el precio del combustible y los constantes apagones. Y este lunes hubo nuevas protestas contra las políticas de Javier Milei en Argentina. Sindicatos y organizaciones sociales llamaron a bloquear las calles por la falta de suministros en los comedores populares y el aumento de los precios de los alimentos y servicios públicos. En Buenos Aires, los manifestantes se enfrentaron a la policía que usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos. Los organizadores llamaron a realizar más protestas en el país.
12 personas fueron asesinadas durante un fin de semana de ataques de pandillas en urbanizaciones privadas en la capital de Haití. El país enfrenta una ola de violencia que ha obligado a cientos de personas a refugiarse en escuelas protegidas por la policía. Belis González con el tema. Fue un fin de semana de terror en los llamados barrios privilegiados de Puerto Príncipe. Las balas caían en las urbanizaciones privadas de la capital haitiana, atacadas por grupos criminales que desataron el terror en una zona hasta ahora resguardada de la inseguridad. También se sabotearon las centrales eléctricas, dejando sin energía a gran parte de la ciudad. Después de la violenta jornada, este lunes, aparecieron en las calles los cuerpos de 12 personas. Todos presentaban heridas de bala, pero aún se desconoce quién los asesinó. Una intensa ola de violencia se ha desatado en las últimas semanas en Haití, con grupos criminales apoderándose de gran parte del país y sometiendo a los habitantes. Diplomáticos y empresarios huyen por el puente aéreo habilitado por República Dominicana, debido a que las carreteras, puertos y aeropuertos permanecen bloqueados por los pandilleros. Otros ciudadanos migran de manera ilegal al territorio dominicano, pese al temor de ser capturados por la policía y regresados en camiones. El caos ha obligado a algunos residentes a dejar sus hogares y refugiarse en escuelas resguardadas por la policía. La crisis de seguridad se agudiza mientras los altos funcionarios intentan formar una junta presidencial, pero el trámite, que debía durar 48 horas, lleva una semana y ha dejado al país sin gobierno. La Fiscalía peruana allanó la vivienda e incautó bienes del expresidente Martín Vizcarra, investigado por corrupción. La policía realizó una operación simultánea en la residencia de Vizcarra en Lima y en la del exministro de Transporte Edmer Trujillo, ambos acusados de formar parte de una red criminal que cobraba coimas a cambio de contratos de obras públicas entre 2018 y 2020. Según la denuncia, recibieron más de 50 millones de dólares en sobornos. Vizcarra rechazó las acusaciones. El precio de la tonelada de cacao se triplicó y beneficia a los productores. Sin embargo, exportadores aseguran que no tienen liquidez para cumplir con todos sus contratos en el extranjero. Diego Cuenca describe la situación del gremio. Los cacauteros están viviendo tiempos de bonanza en el campo, debido a que el precio de la tonelada de ese producto en el extranjero empezó a subir a finales del año pasado y este lunes se triplicó en $8.493, según el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. Nuestro productor de cacao en el Ecuador hoy está recibiendo más de $350 por el quintal de cacao. Esto es histórico. Los mayores beneficiados son 30.000 de los 180.000 productores a escala nacional, porque han tecnificado sus cultivos con sistemas de riego y programas de nutrición para la planta con el que aumentan su producción y buscan recuperar 129 hectáreas que perdieron debido a las fuertes lluvias de febrero. Los altos precios se dan como consecuencia de la sequía en Costa de Marfil y Ghana, los países africanos que producen el 60% del cacao en el mundo. Pero los exportadores ecuatorianos encuentran obstáculos que no les permiten aprovechar la bonanza. Uno de ellos es el 1,25% del impuesto a la renta que tienen que pagar. Tenemos una falta de liquidez el exportador ecuatoriano, porque con el precio se ha triplicado. Entonces necesitamos 3 veces más recursos para poder garantizar la compra de la cosecha a los productores. Por eso exhortan a los ministerios de Producción y Agricultura a buscar una estrategia para la sostenibilidad de toda la cadena, que el año pasado produjo y exportó 410.000 toneladas de cacao ecuatoriano. Calor. El termómetro revienta. Cortes de agua, interrupciones en la energía eléctrica y aumento en el consumo de agua son algunos de los efectos ante las altas temperaturas reportados en las últimas horas. Vanessa Robles informa que en algunos sectores de Quito se enviaron incluso tanqueros para suplir el servicio. Las altas temperaturas también ocasionan que el consumo de agua se incremente de manera exponencial en ciudades como Quito, donde la demanda urbana y rural pasó de 150 litros por persona, que equivale a unas 8 cubetas de agua, hasta 240 litros en un día,
similar a 12 cubetas. Según la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, esto provocó que el servicio se interrumpiera en al menos 10 sectores de la capital, porque 11 tanques de distribución, donde el agua se almacena temporalmente, no lograron llegar al nivel suficiente. Mientras no baje el consumo, la recuperación de nuestros tanques de distribución se demora un poco más. Es como luchar con el consumo excesivo y nosotros tratar de llenar nuevamente el tanque para que tenga las condiciones hidráulicas para el envío. La entidad aclaró que las reservas de agua de la ciudad, donde la temperatura ha superado los 28 grados, no están en riesgo. Para aliviar la alta demanda, se ha enviado 6 tanqueros. En cambio, en Guayaquil, pese a que la temperatura superó los 36 grados el sábado pasado, el incremento de agua ha sido mínimo, según Interagua. El consumo es de 160 litros en promedio por persona. En medio de esta ola de calor, el reporte fue de 166 litros por usuario al día. Pero las altas temperaturas repercutieron en el sistema de distribución de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Los aires acondicionados, ventiladores y aparatos de enfriamiento provocaron que al menos 50 transformadores sufrieran una sobrecarga de energía, dejando sin servicio a 2.000 familias de varios sectores del sur, norte y la vía Daule. 45 de los transformadores ya fueron reemplazados en la ciudad, cuyo consumo energético representa entre el 40 y 50% del servicio que provee CENEL en 10 provincias del país. Según el registro histórico, el sábado anterior batió récords por las altas temperaturas. De hecho, marzo es el mes más caluroso de los últimos 32 años y entró ya a la lista de los 5 más calientes de las últimas 4 décadas. El Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, es en extremo exigente para medir la temperatura y entregar un registro histórico. Por ejemplo, se ha dicho que en Guayaquil la temperatura llegó a 36.5 grados el sábado anterior, y es verdad, pero ese no es el valor que el INAMI toma en consideración, porque ese valor fue registrado en una estación relativamente nueva ubicada en la Universidad de Guayaquil. Es una estación que tiene 4 o 5 años y que no sirve para comparar con décadas anteriores. La temperatura que realmente cuenta es la que se tomó en la estación meteorológica del aeropuerto, que se instaló ahí en 1981. Y esa estación registró el sábado 16 de marzo 35.8 grados centígrados, lo que históricamente hace que este marzo se ubique entre los 5 más calurosos de las últimas 4 décadas y el más caluroso de los últimos 32 años. Y hay que tener en cuenta que esa medición se registró en una caseta bajo sombra. En el exterior, bajo el sol, los expertos dicen que la sensación térmica pudo haber llegado a 41 o 42 grados. Y sí, la ciudad más calurosa fue Guayaquil, seguida por Novol también en Guayas y Portoviejo en Manabí. Según el INAMI, los meses históricamente más calurosos son febrero, marzo y abril. Y aunque es imposible hacer previsiones de temperatura a largo plazo, los expertos sí se aventuran a decir que en un par de días llegarán las lluvias a refrescar un poco y a mitigar el calor. El presidente Daniel Noboa entregó 18.000 chalecos balísticos y 7.000 nuevas armas a la Policía Nacional, que serán distribuidas en Guayas, Esmeraldas y también en Manabí. Fabiola Santana cubrió el evento y detalla el costo de los equipos. El presidente Daniel Noboa llegó hasta las instalaciones de la policía del Distrito Metropolitano de Quito para entregar 18.000 chalecos balísticos y 7.000 pistolas calibre 9 milímetros. Noboa, el viceministro del Interior y el comandante de la policía colocaron los chalecos a los uniformados de manera simbólica. De estos, 10.000 irán a los policías de servicio urbano y 8.000 para los investigadores, principalmente de Guayas, Esmeraldas y Manabí, que son las zonas más conflictivas. Estos chalecos balísticos son referentes regionales en cuanto a su tecnología, a su peso, a su nivel de trauma y ergonomía. Poseen resistencia comprobada según los estándares normativos internacionales y fueron probados en laboratorios con técnicos de la Policía Ecuatoriana con vasta experiencia en balística. Inmediatamente iniciaremos, señor presidente, el proceso de distribución a nivel nacional, de acuerdo a los lugares de mayor complejidad aquí en el territorio ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa aprovechó para solicitar nuevamente apoyo a su propuesta de consulta popular que incluye temas de seguridad. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza.
Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia, por eso el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. La entrega de estos equipos de dotación son parte de una adquisición de 50.000 chalecos por un monto de $28 millones que el país negoció durante el gobierno de Guillermo Lasso. En las armas se invirtieron $5 millones y según la policía, de esta manera se supera el déficit en la institución. La compra incluye la dotación de los policías recién graduados y los próximos en incorporarse. El presidente de la Asamblea Nacional convocó al legislativo para reconocer la independencia de la Fiscalía, pero además para pedirle información sobre si abrió una investigación contra el expresidente de la República, Guillermo Lasso, y los exmiembros de la Judicatura. Más detalles con Patricio Díaz. Construye lo intentó 3 veces y fracasó en todas. Ninguna fue dirigida por el presidente de la Asamblea, sino por la vicepresidenta Viviana Veloz del correísmo. Ahora Cronfle, que ya regresó de sus 2 viajes, puso en el orden del día de este martes una resolución sobre la Fiscalía, sin necesidad de que se tenga que votar para incluirla en la sesión. Es su potestad. Sin embargo, en el texto de la resolución que propone Cronfle con el Partido Social Cristiano, se habla de reconocer y no directamente de respaldar, como lo proponía Construye. Además, no mencionan a la fiscal Salazar, sino la independencia de funciones y la institucionalidad. La propuesta resalta además los casos Purga, Metástasis, Encuentro, Flopeg, León de Troya, Ispol y reparto de hospitales. Y aunque rechazan intromisión, impunidad y hasta intimidación de las autoridades que investigan los casos, como la Fiscalía, le piden información, fecha de inicio de esos procesos y de la investigación solicitada por la Asamblea contra el expresidente Guillermo Lasso, luego de que lo responsabilizaran políticamente de peculado en el cierre del juicio político en su contra. Piden además la fecha de inicio de la investigación del presunto delito de tráfico de influencias de los que se acusó a los exvocales de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo dentro del juicio político en su contra. Estas 2 últimas investigaciones han sido pedidos insistentes del correísmo, por lo que para Paul Buestán de Construye, la nueva resolución es un acuerdo de la mayoría legislativa, en el que esta vez dice si van a dar los votos. Más bien lo grave sería en este pedido de información, tienen que hacer a lo mejor que comparezca la fiscal, comenzar a generar un espacio de dilucidación de un posible juicio político. Eso para mí es una amenaza incluso. Y el juicio político de la fiscal está a menos de 2 meses. La sesión en la que se tratará esta nueva resolución está prevista para las 2 de la tarde de este martes. Mañana es el último plazo de la Asamblea para pronunciarse sobre la proforma presupuestaria de este año. Bancadas como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano cuestionan que el Ejecutivo no haya incluido el monto que se va a recaudar por el IVA del que dependen asignaciones para municipios, prefecturas y universidades. Las autoridades legislativas dejaron el tratamiento de la proforma presupuestaria para el final. A un día de concluir el plazo para que puedan pronunciarse, la Asamblea debatirá los ingresos y egresos del fisco, además de la distribución que el Ejecutivo piensa hacer de esos recursos en 2024. Hace 15 días, en la comisión encargada del análisis, no hubo votos para el informe que proponía aprobar esa proforma. Y al no existir pronunciamiento, pasa al Pleno tal como llegó. La Asamblea no puede cambiar montos ni moverlos. La posición del oficialismo es la misma, que la proforma se apruebe. Pero las otras bancadas no están de acuerdo. El Partido Social Cristiano presentó un informe que quiere se tome en cuenta. Para ese bloque, el Ejecutivo debía incluir los ingresos que tendrá por el incremento del IVA del 12 al 15%, algo más de $1.300 millones. El Ministerio de Finanzas señaló que eso no fue incluido porque a la hora de hacer el presupuesto aún no entraba en vigencia. El presupuesto es un supuesto de las condiciones económicas que va a tener o de las recaudaciones que va a tener. ¿Y por qué no puedes poner ya por hecho de que vas a tener más recaudación por concepto de IVA? Y añade que no incluir ese rubro afecta a los presupuestos de gobiernos autónomos y universidades que se calculan con base en ese impuesto. En eso coincide la Revolución Ciudadana. Porque desde el año 2017 las universidades vienen reclamando exactamente esto, que no se les han hecho los reajustes del presupuesto que han dejado de recibir. Y su otra preocupación es que de las necesidades de financiamiento,
El 30% será deuda interna, mediante bonos. Sin apoyo del correísmo y del Partido Social Cristiano, las posibilidades de aprobación del presupuesto son escasas. Sin embargo, lo único que puede hacer la Asamblea es remitir observaciones al Ejecutivo, que de considerarlas, devuelve la proforma con los cambios o se ratifica. Y si no hay un pronunciamiento para este martes, el presupuesto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Un aspirante a policía murió y otro permanece internado en un hospital luego de que ambos se descompensaron durante un entrenamiento físico. Ocurrió en la Escuela de Formación de la Policía Nacional en Tena, provincia de Napo. Elizabeth Quesada nos cuenta lo que sucedió. Eran las 8 de la mañana del domingo cuando un grupo de 114 aspirantes a policías de la 12ª promoción de la Escuela de Formación de la Policía Nacional inauguraba el curso que durará 14 meses. Ocurrió que el Comando Policial de Tena, provincia de Napo, después de la ceremonia, arrancaron el entrenamiento trotando. 4 horas después, interrumpieron la actividad física cuando 2 de los jóvenes se desmayaron y fueron movilizados en una ambulancia a la emergencia del Hospital José María Velasco Ibarra. De acuerdo con reportes policiales, el médico emergenciólogo Gabriel Aro realizó la reanimación por 4 ocasiones de aproximadamente 6 minutos y luego declaró el deceso por paro cardiorrespiratorio del aspirante Byron Fernando Rosero, de 21 años, oriundo de Carchi. Si hay algún culpable, pues que nos digan quién es, qué fue lo que pasó, qué hicieron, qué le hicieron. El otro aspirante afectado, Frickson Arteaga Valladares, de 23 años, fue primero internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital José María Velasco Ibarra en Tena y luego de 24 horas fue trasladado hasta un centro médico en Quito. No nos dicen nada y un pronunciamiento médico de que él ha venido así. Él no ha venido así, él es futbolista. Representantes de la Policía Nacional aseguraron que la investigación está en curso y ofrecieron dar una versión en las próximas horas. Una persona murió y 7 agentes quedaron heridos tras un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que realizaban un evento social clandestino en Pujilí, provincia de Cotopaxi. Patricio Viera con la noticia. A la 1 de la madrugada de este domingo, 9 agentes de la policía encabezados por la intendente de Cotopaxi llegaron hasta el barrio Isinche de Tovares, en Pujilí, para suspender un evento social clandestino que se desarrollaba en las canchas deportivas municipales del sector. Tras esta intervención, unas 15 personas empezaron a lanzar piedras a los uniformados y a los 3 patrulleros en los que se movilizaban. Los agentes utilizaron gas pimienta, pero no pudieron dispersarlos. 2 agentes fueron retenidos y golpeados con palos. Luego, según consta en el parte policial, un hombre forcejeó con uno de los uniformados para quitarle su arma de dotación. El disparo impactó en el pecho de Freddy Chasiluisa, de 18 años. Hubo un fallecido y 7 policías heridos en este enfrentamiento. 2 de ellos fueron trasladados a un hospital por fracturas en el cráneo. Horas después del altercado, una decena de personas llegaron hasta la unidad de policía comunitaria de Pujilí y rompieron 4 ventanas y el parabrisas de 3 patrulleros. No hubo detenidos. Por ahora, el UPC permanece cerrado. Esta mañana inició el cronograma de registro de los extrabajadores de la Cervecería Nacional para el pago de utilidades generadas entre los años 1990 y 2005 por un monto de $51 millones. Informa William Young. El registro inició este lunes y terminará el viernes. Son en promedio 500 extrabajadores por día atendidos en orden alfabético, de acuerdo al cronograma que publicó el Ministerio del Trabajo. Desde la mañana se formaron filas en el exterior de la delegación de esta entidad en Guayaquil. Los ex empleados de la Cervecería Nacional entregaron sus documentos y la próxima semana recibirán el pago de las utilidades en sus cuentas. De acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional, el pago comprende periodos entre 1990 y 2005, por un monto de $51 millones en total. Pero hay quienes recibirán menos de $200, como Iván Macías, por año y medio de trabajo. Voy a coger $95 nada más, caballero.
En esta situación están unas 500 personas, de las 2.600 que son parte de este caso, según uno de los abogados de los ex trabajadores. Porque los compañeros que trabajaron en el periodo en Sucres, es decir, 90 al 99, fueron licuadas sus utilidades por efectos de la aplicación de la convertibilidad, es decir, a 25.000 sucres del dólar. Otras 800 personas cobrarán por encima de los $15.000, pero el detalle total lo tendrían al finalizar esta semana, cuando ya sepan cuántos ex trabajadores acudieron a este registro. Este proceso de reclamo inició en 2008. Desde ese año, 200 de los ex empleados fallecieron. Sus herederos recibirán el dinero. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil abre un nuevo ciclo de su club de lectura. Además, la Orquesta Sinfónica de Cuenca ofrecerá un concierto de cámara en el Museo Pumapungo. Estefanía Arias con la agenda cultural. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en Guayaquil, abre un nuevo ciclo del club de lectura. En esta ocasión, la poesía del ecuatoriano Antonio Preciado será parte del encuentro literario. Esta actividad gratuita comenzará este martes 19 a las 5 de la tarde en la biblioteca de este espacio cultural. Se trata de un nuevo concierto de cámara que alista la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Las piezas de Bach, Mozart y Cárdenas serán parte del repertorio del concierto, que se realizará este miércoles 20 en el Museo Pumapungo de la ciudad de Azuaya a las 3 de la tarde. No, en esta empresa no hay bonos. Melanie está cansada de su rutina y quiere renunciar a su trabajo, pero no sabe cómo hacerlo y las cosas se van complicando en cada escena. Es la obra 1001 maneras de renunciar a tu trabajo, que se presentará en Microteatro Quito, dirigida por Daniel Enríquez y protagonizada por Sammy Cano y Tania Salas. Las funciones son de jueves a sábado. 90 autos clásicos del Ecuador se unen al rally más largo del mundo para establecer un récord Guinness. Los fondos recaudados serán destinados a instituciones de lucha contra el Alzheimer. Elaine Sánchez con más de esta iniciativa. Los autos de colección más antiguos que hay en el país alistan motores para establecer un récord mundial por primera vez. Recorrer 100.000 kilómetros en un solo día. El evento será el domingo 24 de marzo en Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero este reto es regional y se realizará simultáneamente en 15 países latinoamericanos: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador y entre otros. Los autos viejos van a recorrer en caravana las autopistas principales de cada país y esas distancias se van a sumar para establecer el récord. Modelos como el Mercedes-Benz 230 Coupé del 72 o el Camaro del 60 se podrán ver durante la carrera. Hay expectativa por el Ford del año 1939, que es el único modelo flamante en el mundo y lo tiene Ecuador. Pese a que no pasa de los 40 kilómetros por hora, llega al destino sin problema. Tenemos lo que son Mercedes-Benz 190, 320, tenemos Mustang, tenemos Camaros, tenemos Mini Austin, tenemos también un BMW. El Club de Autos Clásicos del Ecuador, CLASEC, está a cargo de la organización, que recaudará fondos para apoyar a instituciones que luchan contra el Alzheimer, una condición que afecta a 100.000 ecuatorianos. Que es algo muy especial y que disfrutamos, y por eso todos el récord y el paseo mismo, la idea es siempre tener un fin social, un fin benéfico que ayude a la gente en cualquier circunstancia. El evento pretende rescatar y preservar el patrimonio automotor latinoamericano, que se mantiene vivo pese a los altos costos que implica el mantenimiento de estos modelos.